Buen día, mi nombre es Laura Alejandra Suárez Gutiérrez y el día de hoy hablaré acerca del proyecto grupal elaborado para la asignatura Ingeniería de Software 2 en el periodo académico 2022-1. Este proyecto grupal, para contextualizar un poco, surge del proyecto entregado por el docente, el cual fue denominado QMD o Quién me debe y las especificaciones del mismo. De esta manera, este proyecto tiene una serie de procesos de los cuales cada estudiante o cada grupo de estudiantes debía elegir uno. En este caso, el proceso que me corresponde o el proceso elegido es el de préstamo de productos. Este video tendrá una serie de partes, las cuales corresponden a, primero, la bienvenida o saludo, la cual está transcurriendo en este momento. En la segunda parte se verá la definición del trabajo o todos los requerimientos que se tiene y cómo fue la forma en la cual cada uno de los estudiantes eligió elaborarlo. Veremos además los artefactos que lo acompañan, los cuales corresponden a los formularios en papel y el escenario vívido. Y en la tercera parte pasaremos a lo que es la producción de todo el código en la herramienta TDM-WIT elaborada por el docente William Joseph Giraldo Orozco y su equipo de trabajo. En ella pues se verá todo lo que es la codificación de este proceso y finalmente se verá en la cuarta parte lo que es la demostración del funcionamiento de las interfaces elaboradas. Pasando entonces a lo que es la definición del documento de trabajo del proyecto grupal, tenemos como primera parte la correspondiente portada. A continuación encontramos una introducción que tiene un enlace, en este caso, a lo que es las evidencias del proyecto, las evidencias de elaboración del proyecto grupal. Y llegamos a lo que es la parte que nos interesa en el momento, que es la definición como tal del documento de trabajo. En la parte superior tenemos una imagen que corresponde a una captura de pantalla tomada del documento de Excel en el cual cada uno de los grupos debió definir cuáles eran sus lineamientos de trabajo y qué tareas debía realizar cada uno de sus integrantes. Para ello, luego tenemos un listado de tareas que fueron las que yo debí realizar en la elaboración de este proyecto. Cabe aclarar que la entrega del proyecto es individual tanto en video como en la producción en la herramienta. Como primera tarea tenemos el diseño de formularios en papel que representen las interfaces CRUD y transaccional. A continuación, el diseño de las interfaces de usuario, la validación de la transacción mediante la interfaz de usuario, implementación de una propiedad de dominio, en este caso una regla de negocio que corresponde a que solo puede existir en el sistema uno y solo un préstamo con un código específico y no se admiten repeticiones del código. Luego tenemos la implementación de interfaces reutilizadas, en este caso las interfaces que yo reutilicé fueron la de ciudadano, pago, recaudo y carrito de compras. Aquí hay que aclarar algo importante y es que la reutilización de estas interfaces se da por la posibilidad que nos ofrece la herramienta. En este caso la herramienta TDM-WIT lo que hace es permitirnos usar interfaces que ya fueron elaboradas en una nueva interfaz. De esta manera reutilizamos todo el código que corresponde, en este caso, por ejemplo, la interfaz ciudadano, pago, recaudo y carrito de compras en una interfaz mayor como lo es la transacción. Luego tenemos la elaboración de la producción de prueba, la elaboración de la interfaz CRUD cliente y finalmente elaboración de la interfaz transaccional préstamo. A continuación tenemos las tareas obligatorias individuales y la especificación de cada una de ellas. La tarea 1 corresponde a la elaboración de un escenario vívido relacionado con al menos una transacción escogida. En este caso, como especificación, tenemos realizar solicitud de préstamo e información. Esto lo veremos paralelo a los artefactos que fueron utilizados. Entonces, en este caso, estamos viendo en pantalla lo que fue el escenario vívido elaborado para la actividad realizar solicitud de préstamo e información, en la cual tenemos como finalidad de la empresa el préstamo registrado y como la finalidad del cliente los productos prestados.
Además, vemos que este pertenece al proceso de servicio prestar productos. En la parte izquierda vemos lo que es la simulación del escenario y en la parte derecha todo el sistema de información de este escenario. Entonces aquí, a grosso modo, tenemos lo que son las entidades de dominio, entre las cuales están el ciudadano, el préstamo, el pago, el carro de compras, el recaudo, entre otros. Tenemos además los formularios core del proceso, en el cual el formulario core es el préstamo. Los formularios de soporte, los formularios de diálogo y la comunicación que se da o la posible comunicación que se daría en este caso para la actividad. Volvemos a lo que es la definición del documento de trabajo y como segunda tarea tenemos el diseño y la validación de un formulario en papel. En este caso, pues el formulario en papel corresponde a la solicitud de un préstamo de productos y en el caso del proyecto grupal, en mi parte, yo elaboré dos formularios, como se puede ver en la parte inferior en las pestañas, en los cuales uno es el formulario del préstamo y el segundo es el formulario que corresponde al registro de ciudadanos o al CRUD ciudadanos. Iniciaremos por ver el más pequeño, que corresponde al CRUD ciudadano, ya que el préstamo pues es una transacción y claramente será mucho más grande. Tenemos entonces en la parte superior lo que son los datos que debe ingresar la persona, como lo especifican allí, que es el ID, el nombre, el apellido, la cédula, el email, el teléfono del estado. A continuación, una serie de botones como lo son agregar, actualizar, eliminar y limpiar. Y finalmente tenemos una tabla en la que se muestran cada uno de los ciudadanos registrados con su información correspondiente y en la parte inferior una notificación la cual pretende dar retroalimentación a la persona y contextualizar en lo que está sucediendo, es decir, si el ciudadano se creó exitosamente o si hubo un problema con el código, si el código está repetido, si a lo mejor existen campos vacíos en el formulario o si existen campos con formatos inválidos. Allí pues se realizará la retroalimentación. Pasamos entonces a lo que es el préstamo y tenemos la estructura de los formularios en papel. En mi caso es muy parecida. En el préstamo tenemos también lo que es la información principal del préstamo, que corresponde al ID, la fecha, el tipo, el concepto, el estado, el impuesto, el propósito, la descripción y sus campos correspondientes, pues para que la persona encargada de este formulario pueda diligenciarlos. Tenemos dos botones, los cuales corresponden a agregar y limpiar formulario. Agregar pues claramente indica la finalización de lo que es este préstamo y el registro pues en el sistema, y limpiar formulario es un botón que surge a partir de la necesidad de cuando se realizan ciertas validaciones, como lo es la validación de que los campos no se encuentren vacíos o que los campos tengan el formato correspondiente a cada uno de ellos. Por ejemplo, si es un email, pues que sí corresponda a la estructura de un email, o a lo mejor si se trata de un número telefónico, si sea un número y no inglese la persona una serie de letras. En este caso, en la validación del formato, a cada uno de los campos se pondrá un texto que pues pretende indicarle a la persona en qué falló. Entonces, pues sería muy tedioso para la persona que borre campo por campo, por ello pues se ve la necesidad de este botón limpiar formulario. Simplemente pues es oprimir allí y todos estos campos quedarían limpios. Pasando entonces a lo que es agregar un ciudadano al préstamo, tenemos la reutilización de la interfaz ciudadano, pues que claramente tiene muchas más partes en su diseño, pero la reutilización, algo que que puede suceder es que en la herramienta se pueda elegir qué partes del formulario reutilizado o de la vista reutilizada se pretende dejar allí. Es decir, si bien tengo mucha más información
elegí en este caso solamente ver la tabla en la cual guardamos los ciudadanos que han sido registrados hasta el momento y pues los datos que corresponden a cada uno de ellos. Además tenemos el carro de compras. De este punto hacia abajo se tiene la misma estructura y es los datos en la parte superior y las tablas en la parte inferior. Esto con el fin de que se evite a la persona lo que es el mover el tamaño de cada uno de los espacios de la tabla para visualizar mejor la información. Entonces lo que aquí se busca es que la persona seleccione el correspondiente elemento de la tabla y simplemente pueda visualizar mucho mejor la información en la parte superior. Pasando un poco a la derecha tenemos lo que es el pago con el mismo formato, información en la parte superior, tabla en la parte inferior. Y pasamos al recaudo, que si bien tiene el mismo concepto, la ubicación de la información y la tabla cambia un poco, dado que esto permite pues el mejor aprovechamiento del formulario, porque pues este es el último contenedor reutilizado. Entonces, pues se veía mucho mejor de esta manera. Tenemos la misma distribución, pero en este caso los datos se encuentran a la izquierda y a la derecha se podrá seleccionar el recaudo de la tabla, el recaudo correspondiente. Y finalmente, como se mencionaba en el formulario anterior, tenemos un campo de notificación pues que se pretende dar retroalimentación a la persona. De nuevo, si algo sucedió de manera incorrecta o si el proceso pues finalizó exitosamente. Volviendo entonces a lo que es la definición del documento de trabajo, tenemos en la tarea 4 la elaboración de 4 funcionalidades que abarquen toda la arquitectura. Dentro de estas funcionalidades se tiene consultar la información registrada, verificar el formato de la información ingresada, verificar que los campos no se encuentren vacíos. Si bien es cierto que aquí se encuentran especificadas 3 funcionalidades que abarcan la arquitectura, pues la realidad es que más adelante en el código se podrán ver muchas más funcionalidades que abarcan también la arquitectura, pero para efectos de lo que es la definición del documento de trabajo, pues se mencionan solo 3. También cabe aclarar que las funcionalidades que abarcan la arquitectura son aquellas que hacen un recorrido completo desde la interfaz hasta la lógica de negocio o el domain. En este caso, pues todas las funcionalidades mencionadas lo que hacen es un recorrido desde la UI hasta la lógica de negocio. En la tarea 5 tenemos la elaboración de funcionalidades para la gestión de la interfaz de usuario, entre las cuales se menciona lo que es listar, limpiar campos, actualizar. De nuevo, en el código se verán muchas más funcionalidades que aquí no se mencionan. En la tarea 6 tenemos la elaboración de un CRUD, que en este caso es el CRUD ciudadano, que se elabora a partir del formulario en papel que se vio anteriormente. Y finalmente tenemos la elaboración de un video donde se presenta el trabajo, que es el video que se encuentra en grabación en este momento. Por lo cual, posterior a la finalización de la grabación de este video, pues este texto se convertirá en un enlace. Esto es todo por la segunda parte del video, entonces daremos paso a lo que es la codificación en la herramienta. Pasamos entonces a lo que es la tercera parte del video, la cual consiste en dar una vista a todo lo que fue la codificación del proyecto y vamos a iniciar por la parte gráfica. En este lugar tenemos lo que fueron las vistas elaboradas en la herramienta, pues que surgen a partir de, como se mencionó, los formularios en papel. En este caso no se realizaron formularios en papel de lo que fue el pago, el carro, el auxiliar y el recaudo, ni la reserva, pero sí fueron elaborados los del CRUD ciudadano y el préstamo.
En este caso, pues vemos que lo que es el pago, el carro, el auxiliar y el recaudo tienen la misma estructura de lo que fue el CRUD ciudadano, lo cual es información en la parte superior, botones y luego la tabla. En este caso no tenemos lo que es el campo notificación, dado que como no son interfaces que se enfrenten con el usuario, pues no ameritan retroalimentación. Pasaremos entonces a ver rápidamente cada una de las interfaces elaboradas. En este caso vemos aquí la del carro de compras. Vemos en pantalla la del auxiliar. Aquí tenemos también ciertos botones pues, que por efectos del proyecto no se habilitaron, pero podrían habilitarse en algún momento. Pasamos a el recaudo. De nuevo la misma estructura. A la reserva. De nuevo la misma estructura. En este caso también vemos algunos botones en la parte inferior pues que serían de ser habilitados los que hagan gestión de la tabla. Y finalmente vamos a pasar a la interfaz CRUD de nuestro interés, que es la del ciudadano. En ella de nuevo vemos en la parte superior los campos, el ID, el nombre, el apellido, la cédula, el email, el teléfono, el estado, la serie de botones y lo que es la tabla que contiene cada uno de los ciudadanos que fueron registrados. Finalmente la notificación para efectos de retroalimentación y aquí es de mencionar algo y es que si se contrasta esta elaboración del formulario en la herramienta con los formularios en papel especificados, se observa pues que son exactamente los mismos. ¿Para qué se realiza un formulario en papel antes de realizar lo que es el diseño en la herramienta? Esto sucede porque lo que se busca con el formulario en papel es minimizar la cantidad de cambios que se hagan en la interfaz. De esta manera, todos los cambios que yo deba realizar en el diseño se hacen sobre el formulario en papel y no sobre el formulario en la herramienta, ya que esto puede producir errores que tendrán mucha más magnitud que lo que sería simplemente borrar en un formulario en papel. Pasamos entonces a el formulario que corresponde a el préstamo. Se encuentra por este lugar y veremos que es exactamente igual a lo que fue planteado en el formulario en papel. Tenemos entonces la información que se diligencia para el préstamo, el botón agregar y limpiar. Tenemos la selección del ciudadano que solamente corresponde a la tabla. Tenemos la selección del carrito de compras que podemos observar que es la tabla en la información en la parte superior. Pasamos entonces a la parte derecha y vemos el pago. De nuevo la tabla en la información en la parte superior. Pasamos a lo que es el recaudo y podemos observar la información en la parte izquierda y la tabla en la parte derecha y finalmente la notificación. De nuevo, si se contrasta será exactamente igual al formulario en papel elaborado y vemos exactamente la misma cantidad de campos, la misma estructura, la misma ubicación. Pasando entonces a lo que es la codificación, pues tenemos la lógica de negocio y tenemos la UI. En la UI encontramos el view model de cada uno de los contenedores. En este caso nos interesan lo que es el contenedor ciudadano y nos interesa el contenedor préstamo view model. En estos contenedores podemos observar que cada uno tiene definidos una serie de operaciones. Estas operaciones corresponden pues a las funcionalidades que ocurren dentro de cada uno de estas interfaces y aquí podemos ver lo que es actualizar el ciudadano, agregarlo, eliminar, obtener la información del ciudadano seleccionado
que esta funcionalidad es la que nos ayuda a, dependiendo de lo que yo seleccione en este lugar, ubicar la información aquí en estos campos. Limpiar campos, limpiar formulario. El Update View Model es una funcionalidad que se encuentra presente en todas y cada una de estas interfaces, ya que esta lo que pretende es realizar de alguna u otra forma lo que es una sincronización entre la UI y entre la lógica de negocio o el domain. Esto lo veremos ya en la parte final donde se analice el funcionamiento. Tenemos además lo que es validar campos no vacíos y validar el formato de la información. Pasando entonces a lo que es el contenedor préstamo, vemos algunas funcionalidades, las cuales son finalizar, limpiar, validar los campos no vacíos y de nuevo validar el formato de la información. Vamos a observar lo que es una funcionalidad que abarque la arquitectura. Por ejemplo, entre ellas tenemos lo que es el agregar ciudadano, podría ser una que abarque la arquitectura. Entonces iniciamos el recorrido de esta manera. Agregar ciudadano se tiene en este lugar, que es el contenedor, y este contenedor está ubicado en la UI. Pasamos entonces a este lugar que es la UI y de nuevo tenemos agregar ciudadano. Luego nos movemos de la UI al domain o a la lógica de negocio, como lo mencionaba anteriormente, y en el domain vamos a poder observar que agregar ciudadano de nuevo está presente. Yendo un poco más hondo en la lógica de negocio, pasamos entonces a lo que es el factory, que corresponde a pues esta entidad, y el factory es el factory gestión humana. ¿Qué es un factory? Es una fábrica, en este caso, como su nombre lo indica, una fábrica del objeto en cuestión. Entonces, esta fábrica puede tener uno o más objetos. En este caso, nos dirigimos al factory gestión humana y en él vemos que de nuevo está el método agregar ciudadano. Esta es una funcionalidad que abarca la arquitectura y lo veremos evidenciado a continuación con mayor detalle. Primero cerrando todo este despliegue en forma de árbol para observar mucho mejor lo que es la estructura. Entonces, en la parte del Project Explorer nos dirigiremos a lo que es el contenedor, donde inicia claramente este recorrido, y este contenedor corresponde al CRUD ciudadano. Entonces, en este lugar, en la implementación, y aquí en el contenedor CRUD ciudadano View Model y MPL, iniciaremos lo que es el recorrido a través de la arquitectura mediante una serie de llamadas, las cuales pues ayudan a abarcar todo este recorrido. Pasamos un poco por el código hasta encontrar lo que es el agregar ciudadano. Entonces iniciamos de esta manera. Vemos que estamos llamando entonces a la UI y a el método de la UI agregar ciudadano. Decimos this en este lugar porque estamos parados en el contenedor que representa el formulario en la UI. Entonces el formulario que vamos a mandar a través de este método, pues en este caso estamos ubicados en él y por eso ponemos this. Entonces con control T pasamos a la UI. Aquí vemos que llamamos el domain y de nuevo el método. Aquí como no estamos en el contenedor como tal, pues llamamos al formulario. Entonces pasamos control T de nuevo y en el domain vemos que llamamos el factory y la función. Y por último en el factory es donde se ve cómo se define la lógica del método, por decirlo de alguna manera. Esto sucede con todos y cada uno de los métodos elaborados que abarcan la arquitectura, y pasaremos entonces a ver la estructura de una funcionalidad que no abarque la arquitectura, como lo es en este caso limpiar campos, podría ser o limpiar formulario. En estas
funcionalidades lo que hacemos es simplemente usar los elementos del contenedor y por ende, como les contaba, se encuentran ubicadas en lo que es la UI. Vemos que el contenedor efectivamente corresponde a la UI y pues allí se encuentra ubicado el método. Aquí podemos corroborar que el contenedor CRUD Ciudadano ViewModel corresponde a la UI. Entonces aquí simplemente podemos usar todos los datos que tiene este formulario. En este caso lo que pretendo es dejarlos en blanco, por ello los llamo sin ningún tipo de contenedor punto para llamar, simplemente los uso. Y como podemos ver, pues solamente se encuentra la operación en este lugar. Como se observó en el recorrido por la arquitectura, en ningún otro lugar se encontró el limpiar los campos del contenedor CRUD Ciudadano o algo semejante. En este lugar tenemos muchos otros métodos como lo que son obtener la información del ciudadano seleccionado, simplemente utiliza los sets y los get propios del formulario. Tenemos también el limpiar campos, que es como limpiar formulario, pero pues este simplemente deja la notificación en su lugar. El Update View Model vemos que es un método que recorre la arquitectura, como le había mencionado, el agregar ciudadano, el eliminar ciudadano. Entonces, de esta manera podemos ver como un recorrido a grosso modo de lo que es el código o la codificación de este proyecto. Además pasaremos entonces a lo que es el manejo de cada uno de los formularios, el manejo más alto del formulario que se encuentra en este lugar en la ViewPart. Entonces si yo abro la ViewPart, este es como el controlador del formulario donde finalmente yo debo hacer la llamada a todos los métodos que necesite usar en él para pues que se ejecuten. Aquí vamos a ver lo que es el Update View Model, el limpiar formulario. mfm.salvar es un método que nos ayuda pues a guardar lo que se ha realizado. Y siempre el Update View Model va en lo que es el constructor de la ViewPart. Además, las funcionalidades de los botones se definen en este lugar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que se define la funcionalidad del botón agregar. Aquí en este punto se hacen las validaciones de los campos y el formato de la información. Estos dos métodos lo que hacen es devolver un valor, el cual es un valor booleano, y pues mediante un if se corrobora lo que sea necesario y pues se procede a realizar ciertas acciones si sucede lo que está en el if, si no sucede o de otra manera se realiza pues el agregar ciudadano, por ejemplo, limpiar el update y demás. Vamos a ver lo que es la reutilización del el código de un contenedor. Entonces en este caso lo que hacemos es pasar al ViewPart del préstamo que se encuentra en este lugar y veremos cómo se reutilizan los métodos de este contenedor. En este caso de los contenedores que allí se encuentran. En este caso, como mencioné, los contenedores que están allí son el del ciudadano, el del carro de compras, el pago, el recaudo y estos pues son los que se encuentran allí. Vamos a espaciar un poco aquí para visualizarlo mucho mejor y entonces lo que hacemos para reutilizar los métodos que allí se encuentran especificados es llamar el contenedor, luego el contenedor del préstamo como primera parte, luego al contenedor que estamos reutilizando y luego hacemos la llamada al método que se necesita reutilizar. En este caso es el Update View Model, que lo que hace es cargar los datos en las tablas. Entonces más adelante veremos el contraste de cómo carga en el formulario propio y luego cómo se carga en el préstamo, que es donde se está reutilizando este contenedor.
Este tiene la misma estructura, pues vemos que el botón limpiar en este caso tiene su funcionalidad correspondiente, el botón agregar de nuevo realiza validaciones. Aquí veremos lo que es el formato de este método validar la información. Aquí de nuevo vemos que abarca la arquitectura, entonces muy rápidamente pasaremos a este recorrido y entonces vemos que el validar el formato de la información pues se realiza a través de una variable booleana, pues que a través de lo que son los ifs me va a devolver un valor determinado en este return. Y en la parte superior, por ejemplo, podemos ver cómo se valida la existencia de un préstamo, podemos ver cómo se valida que los campos no se encuentren vacíos, entre otras funcionalidades. Esto fue de manera muy rápida la demostración de lo que es la codificación del proyecto y pasaremos entonces a la última parte del video que corresponde a la demostración de funcionamiento. Nos encontramos ahora en la última parte del video y aquí es donde realizaremos la demostración de funcionamiento. Cabe mencionar que para llegar a este lugar pues debimos primero haber ejecutado la pantalla que se observó anteriormente de esta manera. En este lugar realizamos un clic derecho, Run as Eclipse Application y de esta manera pues logramos entrar a lo que es esta pantalla de acá. Pasaremos entonces como primer demostración a lo que es el CRUD del ciudadano. Iniciaremos con las funcionalidades más fáciles de demostrar como lo son el limpiar, el eliminar y el actualizar. Entonces, si yo agrego información en estos campos, una información cualquiera, o allí se encuentra cierta información, pues con el botón limpiar simplemente me deshago de la información que allí está. Esto mismo sucede en este caso para demostrar que si yo selecciono, primero aquí nos muestra la información de cada uno de los ciudadanos y también la puedo limpiar rápidamente. Para demostrar el funcionamiento del botón actualizar, entonces selecciono una persona cualquiera y voy a entonces actualizarle lo que es el nombre. En este caso pondré un nombre adicional y lo que haré es actualizar mediante este botón y vemos que efectivamente se encuentra aquí la persona con su información actualizada. Pasaremos entonces a demostrar el funcionamiento de lo que es el botón eliminar y simplemente selecciono una persona, veo su información y la elimino de la lista. Aquí también vemos cómo funciona la notificación y en ella me dice que efectivamente un ciudadano fue eliminado exitosamente. Esto aquí también se puede ver en lo que es la producción. Y antes yo tenía 4 ciudadanos, en este momento tengo 3. Si yo quisiera mostrar en la producción que algo sí se está, por ejemplo, actualizando, entonces simplemente borro aquí, actualizo, me voy a la producción, que es este diagrama de árbol que encontramos en la parte derecha de la pantalla, y en el factor y gestión humana, que es el que corresponde a el factory pues, que crea este objeto ciudadano, vemos que el nombre fue actualizado, antes era Laura Alejandra, ahora solamente tenemos la A y vemos también que aquí se actualiza correctamente. Finalmente vamos a agregar lo que es un ciudadano a la lista, entonces procederemos a primero comprobar las validaciones de formato y las validaciones de campos vacíos. En este caso, si yo quisiera agregar, simplemente si yo quisiera agregar con campos vacíos, pues él me va a decir acá que existen campos vacíos en el formulario. Y también me da una serie de recomendaciones de los campos más importantes y de cómo debo llenar esta información, aunque me estoy equivocando. Aquí me dice en los campos más importantes como el ID, la cédula, el email y el teléfono que debo ingresar tanto datos numéricos en el ID y en el teléfono, que debo ingresar un email válido y que debo ingresar datos numéricos también en la cédula.
En este caso, la comprobación del email lo que hace es validar si el email que se ingresa tiene el arroba y el punto com al final. Entonces, vamos a comprobar lo que es el formato del email. Entonces, no sé, voy a agregar una persona con datos de prueba. En este caso, no sé, la cédula. Bueno, agreguemos una cédula repetida para primero ver lo que es la validación también de la cédula. Entonces vamos a agregar la cédula de la persona 1. Como podemos ver, es la misma. Vamos a agregar un email válido para que nos muestre la validación de la cédula. Vamos a cambiar el teclado para que me deje agregar el arroba, no sé, arroba gmail.com y un teléfono, no sé, al azar, y el estado pues será registrado. Entonces pasamos a lo que es el botón agregar, y no debería dejarlo agregar dado que ya hay una persona con esta misma cédula. Entonces vemos que limpió los campos y me dice que ya existe el ciudadano registrado con esta cédula, y si me voy a la producción, pues claramente en el factor y gestión humana no debe haber una cuarta persona. Vamos entonces a probar la validación del formato del email y de nuevo agregaremos datos. Aquí sería el ID. De nuevo agregaremos datos aleatorios, datos de prueba. Y la cédula, no sé, ahora sí será una cédula distinta. Tenemos entonces que el email lo vamos a dejar solamente, o sea, así sin formato. Acá vamos a poner un número de teléfono cualquiera y el estado será registrado. Entonces aquí vemos que debo ingresar un email válido, y por ello pues en la predicción tampoco se ve reflejado que tenga una persona aquí registrada. Por ejemplo, si yo quisiese agregar aquí campos numéricos, también me va a mostrar aquí que debo agregar un nombre válido, y esto sucederá tanto con el apellido como con la cédula. Si yo quisiera agregar aquí datos que no son numéricos, él va a mostrarme como una serie de alertas de lo que está sucediendo en el momento y de por qué esta persona puede agregarse a la lista de ciudadanos. Entonces vamos a agregar una cédula numérica, vamos a agregar un email válido, vamos a agregar un email válido y nombre, para ver que efectivamente ya ahora que los datos se encuentran correctos, pues puedo agregar a esta persona. Y claramente en el factor y gestión humana pues se va a ver reflejado que tengo un cuarto ciudadano, y como el método update view model lo que hace es sincronizar el domain con la UI, entonces aquí en el contenedor CRUD ciudadano pues se verá reflejado el cuarto ciudadano. Esto es todo por la interfaz CRUD, y pasaremos a la interfaz transaccional. Entonces en la interfaz transaccional, como podemos ver, hay una reutilización de las tablas de otros contenedores. En este caso vemos que las tablas ya se encuentran pobladas previamente, y si yo quisiera ir a comprobar que esta información es la misma que está registrada en cada uno de los contenedores, pues lo puedo hacer. Por ejemplo, en el carro de compras tenemos dos carros de compras con hora 3:39 y hora 12. Entonces si voy al carro de compras, puedo ver que efectivamente aquí se encuentran registrados
Lo mismo sucederá con el recaudo y lo mismo sucede con el pago. Entonces, pasando a la interfaz del préstamo, vamos a realizar un préstamo y con ello pues verificaremos todas las validaciones. Por ejemplo, si yo quisiese agregar un préstamo con campos vacíos, lo que va a realizar él es decirme que pues efectivamente los campos están vacíos y que no puedo agregar a el ciudadano, por ende pues no me va a dejar agregar y si yo al préstamo, por ende no me va a dejar agregar y si yo veo la producción del préstamo pues no se encuentra allí registrado. Entonces, bueno, limpiar el formulario, lo puedo limpiar. Aquí verificamos una nueva funcionalidad. Si agrego datos y limpio el formulario, pues se va la información fácilmente. En este caso vamos a verificar que la cédula, la fecha, no sea una fecha anterior a la actual. Entonces vamos a ingresar un ID, vamos a ingresar una fecha. En este caso diremos que la fecha es 3 días antes del día actual. Entonces el 05 de, no sé, bueno, el 05. En realidad un mes antes. En este tipo vamos a decir que es un préstamo de productos. Diremos que el concepto es préstamo. El estado será registrado. Vamos a decir que tenemos un impuesto del 19%, que el propósito es realizar un préstamo de productos a un ciudadano. Y que en la descripción tenemos que, no sé, se realizó un préstamo de productos. Entonces, en este caso, como la fecha es una fecha anterior a la actual, pues no deberá dejarme agregar este préstamo. Efectivamente, la notificación debería mostrarme que la fecha no es una fecha que cumpla con el requisito de ser posterior a la fecha actual. Entonces, pasando a lo que es ver cómo se agrega un préstamo en este momento, sí, correcto, 2022 08 podría ser una fecha. Dejando esta misma información de acá, vemos entonces que selecciono un ciudadano. Luego voy a seleccionar un carro de compras. Aquí me carga toda la información del carro. Este carro de compras tiene un valor de 85,200 con el IVA. Entonces vamos a seleccionar un pago. Se abre esta pantalla. Vamos a seleccionar un pago de, en este caso, valor de 85,200. En este caso vamos a seleccionar este pago de 80.000, que en este caso debería ser de 85,200 más el IVA, pues estamos diciendo que se pagó un total de 80.000 pesos. Aquí no estamos sumando el IVA aún, esto se suma en el recaudo y vamos a ver acá el recaudo, lo vamos a seleccionar por el valor de 85.500 en este caso paga la persona. Y vemos también la información del recaudo. Entonces, habiendo seleccionado todos y cada uno de estos ítems, iremos a lo que es el agregar y vemos que refrescó. Esto quiere decir pues que el préstamo fue agregado. Entonces, vamos a ver aquí en lo que es el factoría del préstamo que efectivamente tenemos un nuevo préstamo. En este caso no se pudo implementar lo que es el seleccionar el auxiliar debido a que por alguna razón dañaba algunas otras funcionalidades, entonces el auxiliar pues por ahora debe agregarse a mano y
El subtotal y el total es algo que no consideramos que debiera ir en el préstamo, entonces por ello pues son campos que no utilizamos, pero tampoco podemos modificar todas las especificaciones del proyecto. Entonces, si nos vamos acá al préstamo, vemos que tiene relacionados todos los ítems que fueron seleccionados. Por ejemplo, si yo voy al carro de compras, que está en el Factory Tienda, este carro de compras pues ya tiene asignado al ciudadano que fue seleccionado en el préstamo y tiene asignado ahora el préstamo el préstamo que se realizó que contiene este carro de compras. Y si yo fuese al ciudadano, pues tiene al auxiliar, tiene al préstamo que se le asignó. Y si voy al auxiliar de préstamo, pues también tiene al ciudadano que le fue asignado manualmente. Y entonces esto se refleja en la lógica de lo que es la interfaz. De esta manera, pues tenemos todos y cada uno de los contenedores que componen el préstamo y la información de cada uno de ellos, como se puede observar en este lugar. Esta información pues corresponde a la que se cargan las tablas. Esto es todo por la demostración de funcionamiento del proyecto grupal. Agradezco mucho la atención prestada y hasta aquí el video para este proyecto.